Fernando, buenas tardes. Me Buenas gustaría tardes. que las aquí, nos hubiera gustado a todos mucho, sobre todo porque mostraste una gran receptividad desde el principio. Si vieras nuestra sala está llena, no puede haber nadie más por las razones del Ya. COVID. Este taller de literatura o lecturas de libros surgió a raíz de una serie de conversaciones con los miembros de ASAFME, que siempre son muy receptivos, muy receptivos. Y el primer día, pesada con la mascarilla. y el primer día que llegamos a hacer el taller, a mí me sorprendió gratamente que nos propusimos hacer la lectura del libro en 2 veces, ¿no? Al principio de las 100 primeras páginas y después otras 100 primeras, las siguientes 100. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 15 días del siguiente taller, los usuarios de ASAPNet se habían leído completamente el libro. Tengo que decirte que en el momento en que propusimos tu libro y tu planteamiento, fuimos a la biblioteca que tenemos enfrente del parque y todos cogieron su libro. Fue una experiencia súper bonita. Vino Carlos y conseguimos que algunos de ellos hicieran con el carnet de la biblioteca, que no lo tenían. Los otros se fueron a la otra punta de Zaragoza a buscar el libro y gracias a ese empuje pues conseguimos leerlo en 15 días. Bueno, en mucho menos. En mucho menos. Fue muy gratificante. Cuando terminaron de leerlo surgieron decenas y decenas de preguntas. Y como ellos son los protagonistas, yo voy a hacer una pequeña presentación tuya, porque todo el mundo te conocemos, pero ellos serán los que te formulen las preguntas y los usuarios que están al otro lado de la pantalla, ¿vale? Entonces, Fernando Lalana, todos sabemos ya que nació en Zaragoza y después de estudiar Derecho realizó el servicio militar en el grupo de regulares de Melilla. Y decimos esto porque es significativo para ellos, ni más ni menos. Sí. Pronto te convertiste en escritor y al quedar finalista en el año 1981 del premio Barco de Vapor con El secreto de la arboleda. Y a ese libro le han surgido, después de ese libro han surgido decenas y decenas, bueno, más de un centenar de libros de literatura infantil y juvenil. Me hace mucha gracia cuando yo he estado leyendo entrevistas tuyas y tal, que dices que a ti siempre te ha gustado inventar historias y descubriste pronto que tenías la facilidad para escribir. Y eso es un lujo, ¿no? Al alcance de muy pocos. También me ha llamado mucho la atención otra frase que dices, que te hubiera gustado ser arquitecto, pero que, como decía John Lennon, la vida es lo que nos ocurre mientras hacemos otros planes. Entonces, también me parece muy significativo, y lo estuvimos hablando el día de las 2 veces que hemos tenido las charlas con nuestros chicos, que dices que te es indiferente el tema que se elija a la hora de escribir, a la hora de relatar. Lo que tú no quieres es dejar indiferente a los lectores. Y eso es muy importante. Y a ellos no les has dejado indiferente, por lo que te digo, porque han surgido decenas y decenas de preguntas. Así que para no alargarnos más en tu presentación, vamos a que sean ellos los protagonistas de este encuentro literario y vamos a empezar con las preguntas. ¿Te parece? De acuerdo, me parece. Sí, me gustaría, nada, 1 minuto para agradeceros esta oportunidad y desde luego para dejar constancia de que me habría encantado estar allí en persona. Lástima que, bueno, ya en todos estos meses que llevamos, que empiezan a ser muchos, pues las videoconferencias, bueno, sustituyen al menos en una parte la presencia de los autores en estos foros. Vamos a hacerlo así. Yo, desde luego, encantado de estar con vosotros y sobre todo de comentar esta novela que, por cierto, en este año 2021 cumplirá 30 años de su aparición, lo cual lo convierte, yo creo que casi en un clásico. Venga, adelante con las preguntas, que yo creo que es lo más eficaz y lo mejor para seguir adelante. Primero, si te parece, quieren hacerte una serie de preguntas autobiográficas y luego Vale. ya relacionadas con él, ¿vale? Muy bien. Entonces va a empezar Marcos. Marcos. Son autobiográficos tus relatos. Cuentas cosas particulares tuyas. No, hola Marcos. No. Yo nunca tengo la sensación de que nunca cuento cosas particulares, y esto puede sonar raro porque ahora acabamos de decir, hombre, yo hice el servicio militar exactamente en el mismo cuartel en el que se desarrolla la acción de Morirás en Chafarinas, y mi primer libro, que también lo habéis mencionado, un cuentecillo que me ha dado enormes satisfacciones, El secreto de la arboleda, pues de alguna manera también recorre paisajes de infancia. Pero realmente no es más que eso, son los escenarios de algunos de mis primeros libros,
quizá lo único que yo tengo en el aspecto personal dentro de mi obra literaria. Yo nunca cuento mi vida, nunca saco a mi familia ni a mis amigos entre los personajes. No, me gusta inventar historias y de alguna manera mantener, digamos, separada la vida personal y la vida literaria. Pero claro, en los primeros libros, como nos ocurre, yo creo que les ocurre a muchos otros compañeros, pues sí, es más fácil empezar, dar los primeros pasos echando mano de recuerdos de infancia y de algunos personajes basados en gente real. Luego ya enseguida se te acaban los amigos y los conocidos, y si quieres seguir escribiendo libros, pues lógicamente te los tienes que inventar y hacer personajes literarios. Gracias. Ángel, por favor. Hola, soy Ángel. ¿Dedicas Hola. horas al día a escribir? Muchas horas al día. Si dedico muchas horas al día, pues yo para esto tengo siempre la respuesta de yo escribo las horas que me da la gana. Claro, es yo creo la principal ventaja que tiene la profesión de escritor, ¿no? Lo de poder hacer con tu tiempo y con tu vida lo que se te antoja. Ya sabéis que dedicarse en exclusiva a escribir en España es una tarea casi suicida. Hay muy pocos escritores estrictamente profesionales que no compaginen la literatura con otra profesión o con otras actividades. Yo, bueno, pues tuve la suerte, quizá la insensatez de pretender vivir de esto, me salió bien y mira, he tenido esa fortuna. Ya que tengo que arrastrar los muchos inconvenientes que esto supone para una vida familiar normal, pues aprovecho desde luego las ventajas, y para mí la principal ventaja es esa, ¿no? La de decidir cuánto trabajas, en qué momento, en qué épocas. Desde luego no escribo todos los días, ni mucho menos. Yo creo que trabajar sí trabajo todos los días, porque aunque no esté escribiendo, le estoy dando vueltas a la cabeza a los últimos proyectos, en fin, a la confección, a la documentación de otras cosas. Pero en cualquier caso, bueno, yo me levanto a la hora que me da la gana y a partir de ahí dedico el día a lo que me apetece, que es algo que yo comprendo que poca gente en este país y posiblemente en el mundo pues pueda decir como yo. Es un lujo. Gracias. Javier, cuando puedas. ¿Cuándo comenzó a escribir y por qué? ¿Cuándo comencé a escribir y por qué? Pues yo creo que es que empecé a escribir más o menos a los 15 años, claro, no de manera profesional, porque ojo, yo soy un escritor un poco raro en el sentido de que yo no quería ser escritor, como bien ha dicho, no sé si ha sido Ana, como bien habéis dicho, yo quería ser arquitecto. Y esto de ser escritor fue algo sobrevenido, una decisión que tomé siendo algo mayor. Pero sí es verdad, como también contabais, yo me di cuenta pronto, pues yo creo que en los primeros años de la adolescencia, de que se me daba bien esto de contar historias por escrito. ¿Por qué empecé a escribir? Pues para ligar con las chicas que me gustaban. Puede parecer un poco absurdo, pero no. La realidad es que las chicas son bastante receptivas. Hombre, si escribes con un mínimo de gusto, un pequeño cuento, un pequeño relato escrito en especial para una persona, es un regalo absolutamente irresistible, muchísimo mejor que cualquier otra cosa que puedas comprar en una tienda gastándote mucho dinero. Y yo tiraba de eso y, hombre, pues la verdad es que me funcionaba bastante bien. Y es la verdad, ¿eh? No es una respuesta buscada porque pueda resultar más o menos graciosa. Los primeros recuerdos que yo tengo de los primeros relatos eran eso, para chicas que me interesaban y que pretendía que me hicieran caso. Muy bien. Ángel. Yo tengo aquí una pregunta Ay, que baja, no sé si... dime. ¿Qué te gustó del derecho para estudiar esta carrera? ¿Y trabajarías de abogado? ¿Hubieras trabajado de abogado? Bueno, esto de mi relación con el derecho no puede ser más antipática. Yo nunca he querido ser abogado, nunca me gustó la carrera. Ahora que no nos oye nadie, yo creo que lo puedo decir. Yo no fui nunca a clase
Muy bien. Lo lamento, no, es así. Es así. No, yo insisto, yo pretendía ser arquitecto por razones de índole familiar. Yo no me pude marchar fuera de Zaragoza a estudiar arquitectura, que en aquellos momentos en Zaragoza era imposible. Y bueno, pues nada, unas semanas antes de comenzar el curso escolar me apunté a Derecho, pues no sé, yo creo que porque había algunos amigos del bachillerato que también se apuntaban y por probar, pero realmente para mí los años de la universidad fueron años de hacer otras cosas, especialmente de hacer teatro. Yo ya estaba metido en grupos de teatro, en compañías estas de cámara que se llamaban entonces, en grupos independientes. Y los años de la universidad yo los recuerdo sobre todo, pues eso, años de teatro, de fotografía, incluso de mezclarme con la gente que corría en coches, que también ha sido para mí una afición importante, y de no ir a clase prácticamente nada. Había 2 o 3 asignaturas que sí que me gustaban, Derecho Internacional y algunas otras, y como entonces, al menos entonces, era una carrera que se podía ir aprobando pues simplemente presentándose al final a los exámenes, habiéndote zampado los manuales aquellos tan gordos, pues eso es lo que hice, pero no, yo le estoy agradecido al derecho porque como ya sabía que no me iba a dedicar a esto, entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, bueno, a ver qué hago cuando termine de estudiar y me quite de en medio, ¿no? Este compromiso que he adquirido con mi padre, ¿no? De ir a la universidad, y gracias a eso, pues al final acabé siendo escritor, o sea que aunque sea de rechazo, pues algo sí que le tengo que agradecer al derecho, pero nunca me he visto como abogado ni habría sido feliz como fiscal o como juez de instrucción, no, seguro que no. Perdona, te digo que esto yo no lo sabía, pero lo hemos sacado entre todos de aquí. Sí, pero las preguntas, aunque No, te sí. respondan unos u otros, pues cada uno va preguntando, ¿vale? Claro, no, y me parece muy pertinente, ¿eh? O sea, que hasta ahora las preguntas me parecen totalmente pertinentes y Si bien. algo no quieres contestar, Fernando, estás en todo tu derecho a Muy no bien, ¿vale? estupendo. Sería la primera vez que me ocurre, pero venga, intentadlo. Venga, Javier, pregunta, por favor. Los premios que has ido ganando han sido un aliciente para seguir escribiendo. Los premios, bueno, con los premios siempre hay una cierta polémica, pero yo reconozco que desde el primer momento opté por el camino de presentarme a concursos, y de hecho la mayoría de los premios que yo tengo, de los premios importantes, son premios de los primeros años, porque era la época en que yo realmente me presentaba conscientemente a concursos literarios intentando ganar para meter cabeza, digamos, en este mundillo. Es un camino que yo sigo recomendando a la gente joven que empieza, que a mí pues me fue especialmente bien, y buena prueba de esto fue justamente Morirás en Chafarinas, con la que yo gané el premio más importante que yo he ganado en mi vida, el Premio Nacional de Literatura, que además al ganarlo muy joven, en los primeros años de carrera, a mí me cambió absolutamente la vida y la profesión. En fin, fue un premio que desde luego marcó un antes y un después. Mi vida profesional y personal habría sido distinta de no haber sido por Morirás en Chafarinas, y especialmente porque Morirás en Chafarinas ganó el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Marcos. Así que... ¿Tienes alguna meta o premio que quieras alcanzar y todavía no lo has conseguido? No, ahora ya no. Vamos, de hecho hace mucho tiempo que tengo la sensación, y lo digo con toda tranquilidad, hace mucho tiempo que tengo la sensación de que lo que yo tenía que hacer en este mundo literario, pues ya hace tiempo que lo hice. Ahora, pues de vez en cuando llega algún reconocimiento no esperado, ¿no? Como me ocurrió con el Cervantes Chico en el 2010, en fin, o con el premio H el año pasado en Cartagena, que me hizo mucha ilusión. Pero, en fin, a mi edad, yo que estoy ya muy cerca de la jubilación, pues debo reconocer que tengo pocos alicientes. Bueno, el principal aliciente es el de seguir ganando dinero para poder mantener a la familia, hasta ver si
puedo luego ya vivir en la jubilación, cosa que cada vez veo más difícil. Y nada más, no tengo metas literarias porque desde el principio fui muy consciente de que mi campo era el campo de la literatura infantil y juvenil. Y hombre, modestia aparte, yo en el campo en el que me he movido, en el campo de la literatura infantil y juvenil, en España, pues yo he ganado prácticamente todos los premios importantes, con lo cual, pues, no sé, me podría a lo mejor apetecer ganar el premio Andersen, pero vaya, esto está difícil, no hay ningún español que lo haya ganado todavía y seguro que hay otros compañeros que estarán mejor posicionados que yo para ello, así que ni siquiera pienso ya en nuevas metas o en nuevos premios, sino, bueno, pues en la próxima historia que me apetezca, que me guste, y ya está, vivo ya muy tranquilo en ese sentido. Javier, ahora cambiamos de tercio, ¿vale? Sí. A ver. ¿Tu novela está inspirada en hechos reales? No, Javier, tienes que preguntarle por la pregunta del fútbol. Aquí te vamos a preguntar. Es que te vamos a preguntar de todo, ¿eh? ¿Te gusta el equipo del Real Zaragoza? Madre que apuro. La verdad es que no soy nada futbolero, o sea, cero. Sé que el Zaragoza no pasa por buenos momentos en los últimos años, pero bueno, porque del fútbol es muy difícil escapar y quieras que no, aunque no seas aficionado, pues te llegan noticias. Ahora mismo, si me preguntáis, por ejemplo, quién es el entrenador del Zaragoza, no tengo ni idea. Un jugador de Zaragoza, no conozco a ninguno. Lo lamento. Pero vamos, me pasa igual con el Madrid o con el Barcelona. Cuando voy por ahí por los institutos, a veces surgen preguntas, ¿no? de los chavales, que si soy del Madrid o del Barça o del Atlético y no sé qué decirles. Bueno, sí, les digo que a mí lo que pasa es que me encanta que pierdan los grandes, ¿no? O sea, que pierda el Madrid, que pierda el Barcelona, siempre me alegra más que el que ganen, que es lo que suelen hacer habitualmente. No, reconozco que soy poco seguidor de deportes de equipo. Realmente los únicos deportes que he seguido en los últimos años a través de la televisión son los deportes de motor, especialmente el motociclismo, el Campeonato del Mundo de Motociclismo, donde a los españoles pues les ha ido muy bien y entonces te dan muchas satisfacciones. Ahora, por ejemplo, pues sigo el Dakar, a ver si Carlos Sainz pues lo vuelve a ganar, que sería ya la repera. Entonces, bien, eso, pero soy poco amigo del deporte. Hay una cosa que sí me gusta mucho, cuando vienen Olimpiadas o Campeonatos del Mundo, sigo el atletismo. El atletismo, que es el único deporte que yo he practicado de chaval. Yo, en fin, hacía carreras de velocidad y salto de longitud y a nivel escolar y demás, y eso es lo que me gusta. Lo demás, no, ni fútbol, ni baloncesto, ni balonmano, lo siento, lo lamento. Ya sé que acabo de perder un montón de puntos frente a muchos de vosotros, pero no me va. Y es una cosa muy curiosa que nos llamó la atención cuando repasamos su biografía, ¿os acordáis? Que te gusta coleccionar plumas estilográficas y te gusta mucho el tema de los trenes. Ah, bueno, sí. Los trenes, si tenéis buena vista, igual veis que aquí justo detrás de mí tengo algunos, aparte de libros, claro, que son además libros infantiles, porque este era un cuarto de estudio de mis hijas que ya se marcharon de casa. Y tengo ahí algunos trenes que son trenes además por reparar o por modificar de los de mi colección. Entonces, sí, con los trenes tengo verdadera pasión de coleccionista. Mira, a ver si te molesta esto. Lo de las plumas es otra cosa. Me gusta escribir con pluma, no soy coleccionista de plumas, pero sí que tengo muchas porque me gustan las plumas. Mientras mi padre vivió, pues que en cada cumpleaños mío me regalaba una pluma buena. Yo, pues cuando las cosas me han ido bien, pues también me he regalado alguna que otra y al final pues me encuentro en fin, que tengo bastantes buenas estilográficas, pero no tengo afán de coleccionismo de estilográficas. Con los trenes sí, con los trenes me encantaría tener todos los modelos españoles de Renfe de 1941 a 2005 en miniatura, en la escala que yo uso, la escala H0. Ahí sí que reconozco que tengo cierta pasión de coleccionista. Esto me viene de familia, es por mi abuelo Vicente, que era maquinista de ferrocarril
Y yo realmente con él, en los primeros años de mi vida, yo me crié entre trenes. Yo a veces digo, yo es que de pequeño jugaba mucho con trenes, solo que yo no jugaba con trenes de juguete, yo jugaba con trenes de verdad. Muy bien, pues Alfonso, ¿continuamos? Sí. Venga. A ver, yo os dejo esta pregunta aquí. Aparte de estas dos novelas, ¿escribes otro tipo de géneros? Aparte de novela juvenil infantil. Muy poco. Casi todo lo que yo he hecho se puede inscribir claramente en el campo de la literatura infantil o de la literatura juvenil. Ahora, bueno, puntualmente he escrito un par de libros de relatos, ya más bien para mayores, pero de muy poca difusión. He escrito 8 o 9 obras de teatro. Lo del teatro es otra historia. Yo el teatro siempre lo escribo por encargo y ahora hace mucho tiempo que no me encargan nada, pero hubo una época en que sí que había compañías de teatro, sobre todo infantil, que de vez en cuando me pedían algún texto y entonces, bueno, entonces escribía teatro y algunas de esas obras incluso luego se han convertido en libros, entre los libros que tengo publicados. Pero aparte de eso, pues poco más. A mí realmente lo que me mantiene en este oficio es esto que llamamos novela juvenil, mucho más que la literatura infantil, que la literatura infantil es la que me mantiene, digamos, la que me sustenta, ¿no? O sea, la literatura infantil es mucho mejor negocio que novelas como la que vosotros habéis leído, como Morirás en chafarinas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, descubrí enseguida que lo que me gustaba era justamente escribir novela juvenil y no tengo muchas ambiciones, ¿no? de haber escrito o no me da pena no haber escrito libros para mayores o novela estándar, convencional, para adultos. No, estoy muy a gusto con lo que he hecho, pero ya digo, especialmente con esto que llamamos novela juvenil. No confundir novela juvenil con novelas para adolescentes. Ojo, que es otra cosa. Lo que habéis leído no es una novela para adolescentes, es novela juvenil. Una novela juvenil, en fin, se puede definir de muchas formas, pero a mí una que me gusta mucho es una novela para mayores que también puede leer una persona joven o una persona, digamos, que no haya podido tener una preparación como lector demasiado exhaustiva, ¿no? Pero desde luego no es una novela pensada para adolescentes, protagonizada por adolescentes, que son las características de eso que llamamos novelas o novelitas para adolescentes. No, yo no escribo novelas para adolescentes. Escribo literatura infantil para niños o novela juvenil. María Jesús. Bueno, ahora cambiamos de tercio. ¿Te inspira algún lugar de Zaragoza para escribir? Yo he utilizado muchos escenarios de Zaragoza en mis libros y reconozco que sí, a mí mi propia ciudad, en este caso Zaragoza, me parece la principal fuente de inspiración en cuanto a los escenarios. Por supuesto que tengo novelas que se desarrollan en otros lugares de España, incluso en otros países, pero Zaragoza está muy presente en mi obra. Por ejemplo, yo vivo justo enfrente de un edificio, a mí el que más me gusta de Zaragoza, que ha sido protagonista, escenario de varias de mis novelas, que es el edificio Adriática. No sé si os sonará porque ahora ya no pone Adriática arriba, pero vamos, el edificio, esta especie de pequeño rascacielos que hay en el Coso Alto, justo enfrente de la Droga Alfonso, al lado de la iglesia de la Mantería. Yo vivo justo enfrente y tengo ese privilegio, ¿no? Cuando ya había escrito algunas novelas que incluso se desarrollaban en los ficticios sótanos del edificio Adriática, pues acabé viéndolo desde la ventana de mi despacho. Muy bien. Alfonso, la última de las preguntas autobiográficas. Vale. La pregunta es, ¿te han ayudado a tus hijos a escribir? ¿Te has centrado en el género juvenil por algo en especial? Perdón, la segunda parte no la he entendido bien. Si te has centrado en el género juvenil por algo en especial. Vale, pues empezando por el final, me centré en
en la novela juvenil porque descubrí que me gustaba mucho y que se adaptaba muy bien en cuanto a sus dimensiones habituales y en cuanto a sus propósitos a lo que yo entendía que me resultaba más grato. Tened en cuenta una cosa, yo como lector y por la edad que tengo, yo no leía novela juvenil, porque cuando yo tenía la edad de mis lectores, cuando yo era niño y adolescente, no había novela juvenil tal como la gente de ahora, la gente joven de ahora la puede encontrar, ¿no? Con colecciones dedicadas a eso. Yo me alimentaba, pues, al principio de cuentos más o menos clásicos, en fin, literatura infantil al uso, y después ya de literatura general. Es decir, la gente de mi edad pasábamos de los cuentos infantiles pues a leer a Conan Doyle, a leer a Julio Verne, es decir, autores asequibles, pero que escribían para mayores. Entonces, cuando escribí mis primeros cuentos infantiles, en esas editoriales donde se publicaron, descubrí algo que yo no conocía, que era esto, la novela juvenil. Y entonces fue cuando dije, caray, esto me gusta mucho y por eso me he dedicado a la novela juvenil, ¿no? Porque el tiempo que me lleva a escribir una novela juvenil es el tiempo que yo considero que debo dedicarle a cada proyecto, ¿no? Hacer una novela para adultos me llevaría muchísimo más tiempo y me parecería una pérdida de tiempo, perdón por la redundancia, ¿no? Entonces, en sus dimensiones y en sus propósitos, me encanta la novela juvenil y una vez que la descubrí, ahí me quedé. Y en cuanto a lo primero que me preguntaban mis hijas, no, lo siento, creo que antes he dicho ya que intento no mezclar la vida profesional y la vida familiar o personal. Y es así, no, mis hijas no han sido nunca fuente de inspiración ni nada que ellas me hayan contado se ha convertido en un cuento. Es más, yo creo que no han leído más libros que los que les recomendaban, me refiero de los míos, ¿no? De los que les recomendaban leer en el colegio. Yo creo que no, especialmente mi hija pequeña. Yo creo que nunca he sido su autor favorito ni de lejos. Hay muchos otros autores que le gustan muchísimo más y siempre ha sido así. O sea, ya cuando era pequeña, pues ya tenía otros autores que le gustaban más que su padre. Y me parece bien, por otro lado. A mí me gustaría, antes de pasar al turno de las preguntas sobre los libros, ¿os parece si alguien de los que están en casa quieren formular alguna pregunta autobiográfica al autor? Pues no pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Muy bien. No. Antonio, Román, es que a ellos los conozco, al resto todavía no. ¿No? Bueno, pues entonces seguimos con el turno de las preguntas del libro. Vuelvo a insistir que es un libro que les apasionó, que a mí me sorprendió gratísimamente. Yo lo propuse porque yo lo leí hace muchísimos años. Me encantó, me gustó mucho. De hecho, fue el preludio de mi pasión por los libros de intriga y de misterio. Qué bien. Me encanta, perdona que te corte, me encanta que digas eso porque, fijaos, todo lo que he estado yo hablando de la novela juvenil, esa es una de las características fundamentales de una novela juvenil. Tiene que ser una novela que, sobre todo en manos de gente joven, te impulse a seguir adelante, ¿no? A descubrir nuevos autores, a descubrir géneros que a lo mejor no habías leído antes, que te abra puertas. Para mí es condición indispensable, o sea que veo que en tu caso he conseguido el propósito, ¿no? Pero el mérito es de Carlos, porque cuando propusimos varios libros, él me dijo, oye, ¿y morirás Sánchez Farina? Digo, pero si era uno de mis libros favoritos. Entonces, el mérito no es solo mío, es de Carlos, así que como estoy tan agazapado, pues que lo sepas, Carlos. Correcto. Al César lo que es del César, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el libro y Ángel va a ser quien formule la primera de las preguntas. Ángel. ¿Tu novela está inspirada en hechos reales? No, esto es una cosa que quiero dejar bien claro. La novela sí recorre escenarios reales, de hecho el cuartel en el que se desarrolla buena parte de la acción es el mismo cuartel en el que yo hice el servicio militar. Algunos de los personajes secundarios están basados en gente real, como he dicho que ocurría en mis primeras obras. Y quizá lo que es el ambiente cotidiano que el lector puede percibir de cómo era la vida en esos cuarteles por parte de quienes íbamos allí a hacer el servicio militar obligatorio, eso sí,
pero la trama, lo que es en fin, el argumento, los personajes principales y demás son todo ficción, como lo son en el resto de mi obra, con muy poquitas excepciones. O sea que no penséis que es autobiográfica. Además, yo creo que salió a la venta pues muy poco antes o muy poco después de Ardor Guerrero, una novela de Antonio Muñoz Molina, en la que por lo visto él sí hablaba de su mili, ¿no? Y esta sí parecía ser una novela bastante autobiográfica en su caso, pero desde luego no en el mío, ¿eh? No lo penséis así. Javier, por favor. Sabemos que hizo la mili en Melilla. ¿Qué le Ajá. pareció la ciudad? Se nota aquel que ha vivido y paseado por sus calles. Es importante que un escritor tenga experiencias previas para escribir un texto sobre una determinada temática o lugar. Vale, vamos a ver, no es imprescindible, no es imprescindible. Vaya, si tienes una vida, digamos, apasionante, una vida movida, donde conoces lugares, gentes y demás, posiblemente si tengas una posibilidad de contar historias atractivas, algo mayor que quien se encierra en su casa y se limita a ver el mundo a través de Internet ahora, pero grandísimos autores han confeccionado toda su obra sin salir de su despacho y no hay problema ninguno en que esto sea así. Melilla, hombre, a mí realmente me fascinó. Cuando digo, hombre, yo tuve la suerte de que me tocó hacer la mili en los regulares de Melilla, mucha gente se sorprende, hombre, la suerte era que te tocase hacerla en Zaragoza. Digo, hombre, no, puestos a tener que hacer la mili obligatoria, hombre, yo considero que tuve muchísima suerte de poder conocer la Melilla de entonces. Luego he vuelto a Melilla en otras ocasiones, me sigue pareciendo una ciudad realmente peculiar, pero ahora ya Melilla se parece mucho más a cualquier capital española. Entonces, no, cuando yo fui allí me encontré con cosas que no había visto nunca, sobre todo la mezcla de gentes, de culturas, el ver, por ejemplo, yo la primera vez que vi unos judíos ortodoxos con sus trajes negros y tal, yo creo que de las primerísimas veces que vi musulmanes ataviados con chilabas y tal, fue allí y yo iba de sorpresa en sorpresa. Claro, la Melilla de principios de los años 80 era realmente singular y yo estoy, en fin, aunque suene raro, tremendamente agradecido a que me tocase hacer el servicio militar en los regulares y haber podido conocer Melilla en aquel momento. Sí, sí. Marco. ¿Por qué nuestro protagonista no tiene nombre? Pues porque se me... Es para que nos imaginemos cada uno cómo va a ser, ¿no? No, es que no, iba a decir, se me olvidó, no fue exactamente así, no fue exactamente así, pero casi. Lo cierto es que yo tenía dificultades para ponerle un nombre al personaje narrador. Yo siempre, ojo, una precisión, yo siempre pienso, cuando me preguntan por el personaje protagonista de Morirás en Chafarinas, yo siempre pienso en Álvaro Cidraque. No pienso en el narrador de la historia, aunque posiblemente sea más protagonista que Cidraque, pero para mí el personaje protagonista es Álvaro Cidraque. El otro es simplemente el narrador de la historia, ¿no? Y fijaos, no sé si habéis algunos leído a Sherlock Holmes, acabo de mencionar antes a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. La manera en que Conan Doyle cuenta las historias de Sherlock Holmes es la manera en la que yo cuento Morirás en Chafarinas. ¿Qué hago? Utilizar una pareja de personajes principales, como Conan Doyle utiliza a Sherlock Holmes y al Dr. Watson. ¿Quién es el verdadero protagonista de la historia? Sherlock Holmes, ¿no? Que es un tío muy listo, absolutamente deslumbrante, como lo es Álvaro Cidraque. Pero ¿quién nos cuenta la historia en primera persona? El otro. En este caso, ese personaje sin nombre, y en el caso de las novelas de Conan Doyle, el Dr. Watson, que es un tipo mucho más normal. Es decir, nos transmite de alguna manera la visión de quien acompaña a un tipo excepcional, pero siendo una persona normal y corriente como lo somos los lectores. Entonces, esa fórmula, que no sé si la inventó Conan Doyle o no, pero que funciona como un reloj, es la fórmula que yo utilicé
en Morirás en Chafarinas y que he usado en otras novelas mías. Entonces, vaya, pues a mí es una manera de contar historias que me parece, pues eso, muy eficaz y que además eso estoy dispuesto a utilizar en otras ocasiones. Sí, sí, sin duda. Alfonso. Sí, aquí pregunta. ¿Cómo definiría su novela? ¿De aventura, de amistad, corrupción? ¿Y qué quiso denunciar o resaltar con ella? No soy yo muy dado a hacer denuncias, a enviar mensajes a mis lectores. A mí me gusta contar historias atractivas que enganchen a los lectores, porque, insisto, como yo lo que hago es novela juvenil y el principal propósito para mí de la novela juvenil es conseguir lectores para otros escritores, conseguir lectores que aumenten su afición. A mí, con que la novela resulte atractiva y esté razonablemente bien escrita como para que el lector, digamos, saque buen partido de ella, con eso ya me vale. Supongo que yo lo que pretendía en el fondo era sacarle algún partido adicional al hecho de haber estado 14 meses en Melilla haciendo, bueno, pues eso, aprendiendo a matar de 14 o 15 formas diferentes, ¿no? Que es lo que nos enseñaban en aquel tiempo, al menos en el grupo de regulares, que era eso, infantería de choque. Realmente no pretendía ni denunciar, en fin, la vida que se llevaba cuando hacíamos la mili obligatoria, no, simplemente eso, contar una historia que me parecía bastante exótica a pesar de tratarse de territorio español. Entonces, ya está. Sí, yo creo que yo lo he definido casi siempre como novela de aventuras, ¿eh? O sea, novela de intriga, bueno, también, sí. Yo creo que la mayoría de mis novelas son novelas de intriga de una manera o de otra, pero en este caso hay una componente importante de novela de aventuras, aunque solo sea por el escenario, así ya digamos un tanto exótico de Melilla y claro, de las Islas Chafarinas en la parte final de la novela, que eso sí que es exótico, ¿eh? Porque claro, a Melilla puede ir cualquiera y darse una vuelta por allí en el momento que le apetezca, siempre que no ahora con la pandemia no esté prohibido, pero a las Islas Chafarinas vosotros no podéis ir si no vais a través de mi novela o conseguís un permiso del Ministerio de Defensa que no os lo van a dar. De manera que la parte a mí que más me atrae de esa novela es el momento en el que Cidrac y ese narrador anónimo se embarcan hacia las Islas Chafarinas y la verdad es que así como Melilla está un poco reinventada, la Melilla tiene algunas cosas que realmente no existen ni existían en aquel momento, las Islas Chafarinas yo sí intenté describirlas de una manera lo más realista posible, porque sabía que los lectores no iban a tener la posibilidad de compararlo con la realidad, no iban a poder poner el pie allí en las islas. La pregunta que va a hacer ahora Neiritia suscitó muchísimo debate el día que nosotros estuvimos hablando del libro. Y nos gustaría que nos contaras un poquito tu opinión, ¿no?, sobre este tema Claro. controvertido, porque resultó muy controvertido. Ana, A ver. Nosotros creemos que el amor es el desencadenante de muchas de nuestras experiencias. ¿Comparte nuestra opinión? Ahí, te oigo fatal, aunque he creído entender el comienzo de la pregunta. Mira a ver si... La pregunta es que nosotros, los usuarios de Asarme, creemos que el amor de la amistad, el amor sexual, etcétera, es el desencadenante de muchas de las situaciones que se viven en el libro. ¿Compartes nuestra opinión? Sí, absolutamente. Sí. Realmente, y sobre todo, una vez que llegas al desenlace, primero, sí, es una novela muy de amistad porque, bueno, aunque las amistades que se hacen en la mili, como las que se hacen en la cárcel o en estos sitios donde obligatoriamente tienes que convivir con otras personas, quizá puedan ser unas amistades un tanto peculiares. En un primer momento yo creo que es la amistad, ¿no?, que se forma entre quienes están allí haciendo el servicio militar, es la que empieza a dar forma a la historia. Y
Y sí, y el enamoramiento que yo creo que sufre el, el narrador de la historia por la mujer del capitán Contreras es lo que precipita los acontecimientos de toda la parte final. Y Sí, también sí, la sí. relación homosexual, ¿no? Que se produce entre un superior y el soldado. Bueno, sí, sí, por supuesto, sí. Luego, aparte está eso, fue uno de los problemas que tuvo la novela en su relación con el ejército, sobre todo con el ejército de la época, ¿no? Donde se hacía mención de eso, de primero de un soldado que se está acostando con la mujer de un oficial, cosa que, bueno, les parecía absolutamente impensable. Y luego eso, hay un oficial, el famoso capitán Gallarre, que sí, que claramente es homosexual y buena parte del conflicto tiene que ver con eso, ¿no? Con su relación con uno de los cabos o de los soldados. Ya hay cosas que hasta las tengo un poco olvidadas. Sí, sí, bueno, esto era absolutamente, digamos, espantoso, ¿no? Para el ejército de la época, y yo creo que buena parte del enfado que tenían, que se prolongó hasta el momento en que hicimos la película y nos pusieron todas las pegas posibles, pues vino de eso, ¿no? De esas dos situaciones. Muy bien. Pues chicos, lo sabíamos nosotros que era así, Sí. que era amor, no que uno veía el mundo, Bueno. ¿no? Pues la novela también. Bueno, ahora Ángel, por favor. Una dice a ver. A ver. ¿Es Idraque el héroe o el culpable de la novela? El héroe. Hoy, no sé yo si tengo novelas de héroes y villanos. No, 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 no. A mí reconozco que estas novelas muy maniqueas, donde se ve claramente quién es el bueno y quién es el malo, o quiénes son los buenos y quiénes son los malos, a mí no me van. Seguramente tendré algunas historias, ¿no?, que pequen de esto por cumplir los clichés de determinados géneros, pero no creo que sea el caso de Morirás en Chafarinas. En Morirás en Chafarinas, bueno, hay un tipo bastante simple, bastante sencillo, de mente poco despierta, que es el narrador de la historia, y hay un tipo muy listo, muy retorcido, mucho más de lo que la mayoría de los lectores pueden sospechar hasta un determinado momento, que es Sidraque, ¿no? Esta es una opción que a mí me gusta mucho y que solamente se puede llevar adelante cuando narras en primera persona. Es decir, porque yo creo que durante buena parte de las páginas de la novela los lectores tenéis una idea, digamos, un tanto equivocada sobre quién es y cómo es Álvaro Cidraque. ¿Por qué? Porque quien os está contando la historia, que es el narrador, también está confundido con respecto a él. O sea, durante buena parte de la historia, el narrador piensa que Cidraque pues, es un tío estupendo, muy listo, un gran compañero, hasta que en un momento determinado se da cuenta de que no, de que es un tipo mucho más complicado y mucho más retorcido de lo que él había imaginado. Y claro, esa sorpresa que él se lleva es la que nos transmite a nosotros, los pobres lectores, que nos hemos ido fiando de su criterio. Esto, si narras en tercera persona, no se puede hacer, porque el narrador en tercera persona, en principio, siempre nos ha de contar la verdad. Pero un narrador en primera persona no, nos cuenta su propia verdad. Y si este que nos cuenta la verdad, pues no es un tipo, digamos, muy despierto, como le ocurre al narrador, pues claro, nos puede contar una verdad que esté bastante lejos de la realidad, hasta que por fin se cae del guindo y se da cuenta de que Cidraque pues, es un tipo mucho más, pues eso, mucho más complejo, ¿no?, de lo que habíamos imaginado y de lo que él mismo había imaginado. María Jesús. Sí. Ese final abierto, lo estoy pensando en una segunda parte. No, 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 en absoluto. Aunque a lo mejor sí sabéis que yo escribí una segunda parte unos 10 años después de la primera. Ya el hecho de que tardase 10 años ya os puede hacer pensar que no tenía previsto hacer una segunda parte. No, 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 no. Es verdad que soy amigo de los finales abiertos, pero a ver cómo lo explico. Yo ni siquiera considero que Morirás en Chafarinas tenga un final abierto. Lo que tiene es un epílogo. Un epílogo que en realidad es solamente la justificación de la historia. O sea, no es un final abierto auténtico. A ver, lo explico.
lo que yo tengo que contar termina en la, no sé, si tiene 200 páginas, pues termina en la página 198. Y ya está. Si yo cierro el libro en la página 198, pues todos os habríais quedado muy conformes, habéis leído una historia más o menos apasionante y tal. Bien, ¿qué ocurre? Que yo tengo cierta necesidad de justificar, ya que se trata de una novela en primera persona, de justificar por qué el narrador nos ha contado esa historia. Y por eso añado el epílogo. ¿Y qué es lo que se cuenta en ese epílogo? Se cuenta que, creo recordar, 7 años después de que ocurrieran todos los acontecimientos que se narran en la novela, este tipo vuelve un día a su casa, pues suponemos que del trabajo, lo que sea, y la portera de su casa, era un tiempo en que aún había porteras en las casas, la portera de su casa le dice que ha tenido una visita, que ha venido un señor preguntando por él, que ha llegado hasta la puerta de casa montado en un coche espectacular, y cuando la portera le ha dicho a este visitante que, bueno, que el narrador no estaba en casa, ha dicho, pues voy a darme una vuelta por el barrio y volveré más tarde. Entonces, en esas circunstancias es cuando este personaje narrador se pone a recordar inevitablemente, sospechando, claro, quién es ese visitante que ha venido en ese coche tan bonito, se pone a recordar inevitablemente qué es lo que le ocurrió 7 años antes. Y esa es la justificación. O sea, no es que el tipo se levante un día por la mañana y decida contarnos lo que le pasó ahí. No es que decida contarnos lo que le pasó en la mili porque le da por ahí. Hay una razón. La razón es esa, ¿no? Que está allí asomado a la ventana de su casa viendo abajo aparcado ese Ferrari y esperando que vuelva el conductor del Ferrari, que él sospecha quién puede ser, ¿no? Aunque lleva 7 años posiblemente pensando que está muerto. Entonces, bueno, es un final abierto. Yo creo que no es exactamente el concepto de final abierto que sí que tengo en otras novelas sobre qué va a ocurrir en el futuro y tal. Es simplemente pues eso, un guiño y una justificación para la historia. En el año 1995, dirigida por Pedro Lea y con guión tuyo, los actores Jorge Sanz, Javier Albala, Óscar Ladoire y María Barranco, se hizo la película Conspiración Chafarinas. Marcos, ¿quieres formularle la pregunta, por favor? Que si te gustó la recreación de tu película, y si está fidedigna la novela en la película. A ver, a mí sí que me gustó. Claro, si hubiera todo dependido de mí, pues habría hecho otra cosa. Pero cuando cuando aceptas, ¿no?, que tu novela sirva de base para un proyecto cinematográfico, ya sabes que tienes que hacer concesiones, que ya ese proyecto no es tuyo, que es un proyecto de mucha gente, fundamentalmente del productor y del director, que en este caso coincidían en Pedro Lea. Y como todos los cambios, todas las alteraciones, todas las propuestas que Pedro Lea pretendía, me las dejó muy claras desde el principio, yo lo que no puedo hacer es llamarme a engaño y decir que, bueno, pues que la película se parece poco a la novela. No solo lo sabía, sino que contribuía a eso, a buscarle a la novela, sobre todo una segunda mitad muy diferente de la historia. No sé si habéis visto la película. La película durante la primera mitad prácticamente sigue los pasos, incluso con diálogos calcados de la novela, pero a partir de cierto momento pues hay un guiño, ¿no? Hay un cambio, y es que la mujer del capitán Gayarre del capitán Contreras no muere, y ese cambio lógicamente desencadena toda una serie de diferencias, ¿no?, con la trama original. Pero a mí el resultado me gustó, y es más, cuando he tenido ocasión de verla más recientemente, me ha gustado más que cuando la estrenaron en el año 95, sobre todo porque he descubierto entre los personajes secundarios algunos actores muy, muy jóvenes que entonces estaban poco menos que estrenándose en el mundo del cine y que luego se han convertido en gente muy conocida, como es el caso de Pepo Nieto, de Antonio de la Torre, de Willy Toledo, de Ernesto Alterio, en fin, ellos y algunos más participaron
por primera vez en una película con Morirás en Chafarinas y luego fijaos hasta dónde han llegado. Entonces eso, claro, da mucho gusto, ¿no? Reconocer ahí a esos estupendos actores muy, muy jovencitos con una frase o dos frases nada más. Y eso también demuestra el buen ojo que tenía Pedro Olea, ¿no? A la hora de hacer los casting para la historia. Javier va a formular la última pregunta de los que estamos aquí. Luego dejaremos el turno de preguntas para las personas que están en casa. Muy bien. Javier, por favor, cuando puedas. Para nosotros es un honor contar contigo. Premio de novela. ¿Qué supuso este galardón? ¿Qué supuso el Premio Nacional de la Novela? Madre mía. Pues es que es difícil. Yo me convertí en una persona diferente de un día para otro. Pero además, es que en el momento que me avisaron, me acuerdo perfectísimamente de las circunstancias en que recibí la noticia. Yo estaba de viaje por Galicia, llegué pasada la medianoche de un día, bueno, en medio de una tormenta terrible, en tren a Orense. Un tren que tenía goteras, llegó al hotel hecho mierda, perdón por la expresión, y me dice el recepcionista, mire, que tiene usted que llamar a su casa. Digo, madre mía, ¿qué habrá ocurrido? No, que no es nada malo, pero que llame a su casa, sea la hora que sea. No había móviles entonces, como ya podéis imaginar. Y cuando llamé, pues claro, la noticia me la dio mi mujer. Dice, oye, llevan los periodistas llamando a casa todo el día. Yo les digo que estás de viaje, no se lo creen, piensan que es que no quieres atenderlos, que has ganado el Premio Nacional con Morirás en Chafarinas. Madre mía. Esa noche no pegué ojo, ¿eh? O sea, fui inmediatamente consciente de que mi vida iba a cambiar de la noche a la mañana, de que al día siguiente yo me iba a convertir en otro tipo, para los compañeros, para los editores, para toda la gente del mundo literario, y fue así, incluso fue más de lo que yo imaginaba, y eso que imaginaba mucho. Sí, ha sido el premio que más ha influido en mi trayectoria, sin ninguna duda. Gracias sobre todo eso a que, como os decía antes, lo gané muy joven en los primeros años de mi carrera, y eso pues empezó a tener consecuencias una detrás de otra. Bueno, fue una cosa a la que yo les estoy, a los miembros del jurado, algunos de los cuales pues luego he tenido ocasión de verlos y tal, les estoy enormemente agradecido, ¿no? Porque aquel año se pusieran de acuerdo para premiar Morirás en Chafarinas, porque realmente me convirtieron en otra persona y en otro escritor. ¿Alguna pregunta a los que estáis en casa? Venga, anímense. Animaos, que aquí nosotros hemos preguntado un montón. Sí. No tiene tiempo todavía, 5 minutos. Sí, por supuesto, y como veis no dejo de responder a ninguna pregunta por indiscreta que sea. O sea, aprovechad. Vale, he silenciado a muchas personas al entrar, pero queréis, si tenéis alguna pregunta, tenéis una opción de levantar la mano o quitarle el silencio al micrófono y daremos paso, ¿vale? Vale, gracias, Carlos. Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Nada, yo no es una pregunta, yo es un agradecimiento, Fernando, porque mi hijo Alejandro, de 15 años, es muy fan tuyo. Ajá. Y en una de las ferias que se hizo en la Plaza del Pilar, no recuerdo si era Feria del Libro, de Navidades o de qué, fuiste muy amable con él, te hiciste una foto, le firmaste un libro que se compró y vino a casa emocionado. O sea que solo por eso y por tu amabilidad darte las gracias. Pues mujer, las gracias te las doy yo a ti y se las doy yo siempre a los lectores. Pero es que además, no es decir que es que yo lo paso muy bien en las ferias del libro. Es que a mí no me gusta escribir. A mí lo que me gusta, es lo que pasa después de que escribes un libro. O sea, a mí me gusta mucho preparar los libros y me gusta mucho lo que sucede después de que has escrito un libro. El hecho de escribirlo, el hecho de redactar el texto, a mí es lo que menos me gusta. Igual que opina Javier Marías, me parece aburrido.
Pero luego el que venga alguien a lo mejor como tu hijo dispuesto a eso, a que le haga una dedicatoria, a hacerse una foto conmigo, esto a mí es lo que me llena de satisfacción, con lo cual ya te digo, el agradecimiento es siempre a los lectores como tu chico y por supuesto que no haría yo por mis lectores y son los que me dan la vida, ¿no? Entonces, pues nada. Pues que sepas que estás en el salón de nuestra casa. Bien. ¿Qué hay mañana para comer? Gracias, Fernando. Gracias a ti. ¿Alguien más? A ver, un momentico. Vale, yo no veo a nadie ahora, pero de todas formas se nos ha echado encima el tiempo. Sí, yo lo único, nos despedimos, pero lo único que quería darle gracias a la Facultad de Derecho, porque no te gustaron sus clases, porque perdimos un gran arquitecto, pero ganamos un gran arquitecto de palabras, que has construido obras maravillosas, que no están en las calles, están en nuestros salones, en nuestros dormitorios y que contribuyen a fomentar la pasión por la lectura y el emocionarte con un relato, con un personaje, con una historia y con una vivencia. Sabíamos que eras una persona generosa cuando nos dijiste que sí desde el primer momento, pero lo has demostrado con varias de las frases que has dicho a lo largo de esta charla con nosotros y que me gustaría resaltar. Y una de ellas es que tu objetivo en esta vida literaria y en esta vida personal es conseguir lectores para otros escritores. Y no se puede ser más generoso ni más altruista en ese sentido. Así que muchas gracias por la parte que me toca, por la parte que nos toca, desviarme en mi nombre propio y en el nombre de todos los usuarios y que ojalá algún día podamos hacer un encuentro real y podamos elegir otro libro porque este club de lectura va a continuar y si nos recomiendas alguno tuyo pues tomamos ya nota y como la charla ha sido tan bonita repetimos experiencia. Pues sí, os puedo recomendar uno que se parece bastante a Morirás en Chafarinas y que muy poca gente conoce. Es un western que se titula Una bala perdida y que ya veréis cómo tiene un esquema, bueno, pues muy similar en cuanto a sus pretensiones y demás a Morirás en Chafarinas, solo que con todos los tópicos y todos los elementos propios del western, con un personaje también muy atractivo, George Macallan, que es un pistolero, un antiguo oficial confederado. Y bueno, no sé, es una novela que no conoce casi nadie porque es un fracaso comercial, pero sin embargo yo la considero, de verdad, creo que es la mejor novela que yo he escrito. Entonces, si os animáis, a lo mejor llega el momento en que podemos contrastar si tengo razón o no en que está muy bien escrita y simplemente cometí el error de hacer una novela de indios y vaqueros que en España pues no tiene mucho predicamento, no lo sé. Perdón. No, que no le han hecho versión película. Ah, no, que va. En absoluto. Muchas gracias, un placer a todos los que habéis estado presentes aquí fuera de nuestra aula y hasta el próximo encuentro literario. Un abrazo a todos. Bueno. Adiós.